coyuntura actual ha obligado a a educación, al sector educativo en general a dar un salto disruptivo al vacío. Decir, ¿qué quiere decir esto? Que nos estamos enfrentando a una coyuntura donde nos está exigiendo implementar una serie de tecnologías, una serie de metodologías nuevas, nos está exigiendo que nos salgamos de la zona de confort, de la aula tradicional, a unos escenarios nunca antes vistos o poco explorados en nuestro sector educativo. Nosotros nos limitábamos al aula de clase, al tablero, a dar un conocimiento de que los estudiantes sean o fuesen unos, por llamarlos así, unos recipientes pasivos de conocimiento, donde teníamos unas relaciones jerárquicas de poder, y esto nos ha ido evolucionando. Nos hemos tenido que enfrentar primero a sentarnos todo un día en el computador, a dar nuestras clases. No estábamos preparados a esto, nuestros estudiantes tampoco estaban preparados para ello, no teníamos los recursos y la hemos logrado. ¿Eso qué nos quiere decir? Eso nos lleva a que nos debemos plantear algunos retos para cumplir, cumplir esas exigencias que nos está llevando esta cuarentena, ese marco de contingencia, esta coyuntura actual, y poder llevar y seguir cumpliendo nuestra labor como docentes. Nosotros, cambiamos, por favor, a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, yo aquí les traigo el propósito superior de la universidad. ¿Por qué lo traigo aquí a colación? Exacto. Porque nuestras instituciones deben tener una luz, tienen que tener una guía, un propósito y que nos va a orientar hacia dónde queremos llegar. Y aquí es muy importante replantear ese tipo de pedagogías que estamos planteando. Nosotros estamos en una coyuntura que nos está enfocando a una pedagogía a través de aprendizaje, a través de competencias, donde nuestros estudiantes, a partir del conocimiento que tienen, van a adquirir unas competencias en ciertos niveles. Y así vamos a tener unos estudiantes, unos egresados, unos estudiantes que van a tener la capacidad de pensar y de tomar decisiones autónomas frente a problemas que la sociedad les exige y como un ciudadano, y a su vez que les conceda un especial valor a la formación integral como persona. Es esto lo que nos interesa y esto es lo que apunta a las competencias del siglo XXI. Pero para llegar antes a llegar a la definición de qué es una competencia y cuáles son los factores que definen esa competencia, es muy importante entender al estudiante como un ser humano, y identificar cuáles son esas dimensiones que van a afectar de una u otra manera su proceso de aprendizaje y su desarrollo de las diferentes competencias que van a estar practicando y van a seguir orientando en estos tipos de procesos. Cambiamos a la siguiente diapositiva, por favor. En este sentido, tenemos que entender al estudiante por analizar sus diferentes dimensiones. Una de esas dimensiones es la dimensión física. La dimensión física se entiende como un concepto integral de salud, que incluye el conocimiento, el cuidado del cuerpo y hasta la prestación de servicios médicos y asistencia de prevención. Luego viene la dimensión psicológica, que busca el mejoramiento de conocimiento de sí mismo, de los demás miembros de la comunidad, y son los objetivos principales de los proyectos realizados y que consisten en entender la forma como encaminamos nuestra vida y cómo nos relacionamos con nuestra comunidad. ¿Por qué es importante mencionar este tipo de dimensiones y por qué es importante entender al estudiante como un ser humano integral? Porque de una u otra manera, estas diferentes dimensiones van a afectar el proceso cognitivo, el proceso de desarrollo de los estudiantes. Hemos identificado mucho que los estudiantes, cuando tienen un problema de salud, baja el rendimiento, cuando tienen un problema psicológico y más en esta coyuntura, va a afectar su proceso de aprendizaje. Entonces, si entendemos al estudiante de diferentes niveles, vamos a también poder generar algunas estrategias para ir superando y ayudar a crear estrategias a los estudiantes. Otra dimensión importante que tienen los estudiantes es su dimensión sociopolítica. ¿Qué quiere decir esto? Es la que propicia ambientes que permiten a las personas interactuar con los otros para promover y autogestionar las condiciones individuales
de la comunidad y de la sociedad. Es decir, aquí con esta dimensión el estudiante va a demostrar un pensamiento crítico que más adelante vamos a hablar y el respeto hacia la opinión de las demás. Una dimensión axiológica, y esta es la dimensión, es el núcleo del sistema de valores que favorecen en la existencia, el respeto y la ética y la cultura ciudadana. Es muy importante también promover en el estudiante un tipo de ética, y no solo una ética frente a diferentes factores, sino una ética ante la sociedad y cómo se compromete el estudiante a asumir esa ética en una coyuntura actual. Y por último tenemos la dimensión cultural. Esta tiene que ver con los proyectos y con el desarrollo cultural del estudiante que estimule la elaboración y el desarrollo de expresiones universales, como la música, el teatro, la literatura, el arte. Esta dimensión es muy importante porque es la que desarrolla la sensibilidad y el entendimiento a las otras culturas, a la multiculturalidad que nos estamos enfrentando también a través de todas estas nuevas plataformas. Okay. Ya entendiendo las diferentes dimensiones y al estudiante como un ser integral, como un ser humano que va interactuando con la sociedad, es importante definir 4 pilares que debemos tener en cuenta para la educación según la UNESCO y que son fundamentales para formaciones o enfoques pedagógicos basados en competencias. El primer pilar sería aprender a ser. Y esto tiene que ver con la relación, tiene la relación con la actitud, la evaluación, la valoración y cómo debe ser, cómo la valoración debe estar estructurada de tal forma que contribuya a la constitución de la persona a partir de la propia reflexión respecto a cuánto sabe de manera integral. Y aquí es importante que nos hagamos unas preguntas. ¿Quién es? ¿Cuál es su intencionalidad? ¿Cuál es su interés? ¿Cuáles son sus deseos? Todas estas preguntas que deben hacerse los estudiantes, estas preguntas las deben hacer los estudiantes en el proceso de evaluación. Es decir, ¿para qué estoy aprendiendo? Y ese aprendimiento, ese conocimiento que estoy adquiriendo, ¿qué me va a contribuir y en mi propio ser como persona? Además, desde este referente se menciona su autonomía como aprendices y como seres competentes. También tenemos otro pilar que es el aprender a hacer y tiene que ver con la práctica. Nosotros lo aprendemos a través de las experiencias. Aquí, si tenemos un aprendizaje significativo, ese aprendizaje, ese conocimiento que estamos adquiriendo se nos va a arraigar, lo vamos a interiorizar y lo vamos a poder expresar en diferentes manifestaciones. Aquí la evaluación evidencia y certifica que sabe hacer y que debe hacer. ¿Y qué debe hacer el estudiante? Desde una visión ética y cultural. Y aquí es obligación de la educación llevar al estudiante a llevar a aplicar lo que sabe. Por lo tanto, el docente debe valorar sus prácticas y orientado a que determine cuánto sabe y cuánto le falta por aprender a hacer, es decir, a llevar a práctica lo que ha aprendido. Nosotros tenemos y hemos experimentado muchas situaciones donde tenemos estudiantes muy brillantes, que sabemos que la teoría la conocen perfectamente, se aprenden todo de memoria, pero cuando al estudiante se le pide que lleve a la práctica ese conocimiento a la vida real, vemos que el estudiante se bloquea. ¿Por qué? Porque ahí hay una falencia entre la transición de aprender a hacer y aprender a hacer. Aquí es importante desarrollar, identificar ese tipo de estudiantes, ese tipo de competencias y potencializarlas a través de diferentes mecanismos. Uno de los pilares que para mí es uno de los más importantes el más importante es aprender a vivir juntos, que quiere decir convivir. Y tiene que ver con la comunicación. Y aquí surge surge en el respeto y el compromiso que tiene frente al otro. Competencias como las relaciones interpersonales, como la negociación, como el trabajo en equipo, pero entiendas el trabajo en equipo como el trabajo colaborativo. Y aquí hago la aclaración, hago un break, hago un paréntesis, para explicar para hacer énfasis en que el trabajo colaborativo no es
el trabajo en grupo tradicional, donde nos repartimos un trabajo y hacemos el típico copy-paste, donde cada uno hace su parte por aparte y al final entregan un producto uniendo partes. No, aquí es el trabajo colaborativo, parte de un trabajo individual de búsqueda de información y análisis para después con el equipo discutirlo, llegar a hacer unas, discutirlo, llegar a unas retroalimentaciones grupales y llegar a un producto grupal. Aquí el vivir juntos es el sentido de compartir y el del diálogo permanente apoya el valor de la diferencia y de la entidad. Aquí la evaluación entonces debe establecer juicios de valor que parten del conocimiento que se tiene del otro y del ponerse en el lugar del otro sin estigmatizarlo de modo alguno. Esto nos está aquí, este pilar aquí nos está creando una conciencia colectiva, es decir, tener empatía hacia los demás y eso es lo que necesitamos buscar en nuestros estudiantes, que tengan una empatía, que se ponga en el lugar del otro y a partir de esa situación realice propuestas para el mejoramiento del ámbito en la institución y también en la construcción de un conocimiento colectivo. Aquí traigo a colación la teoría de aprendizaje conectivista, donde se habla de redes de aprendizaje. John hablaba un poco de las comunidades de aprendizaje. Es crear un vínculo entre todos y a partir de ese vínculo crear un conocimiento colectivo. Por último, tenemos aprender a conocer. ¿Qué quiere decir esto? Es aprender a aprender y se relaciona con el conocimiento. Este es un proceso autónomo, ya que cada persona conoce desde su interior cuáles son sus capacidades, cuáles son sus habilidades, cuál es su ritmo de aprendizaje. Aquí lo que se busca con este pilar es que el estudiante, a partir de unas estrategias de autorregulación y metacognición, identifique primero su propio ritmo de aprendizaje, haga un primer diagnóstico de en qué está fallando, en qué está acertando, y a partir de ese autodiagnóstico genere las estrategias para convertir esas debilidades en el proceso en oportunidades de mejora y sobre todo en casos de éxito. Es decir, aquí, por consiguiente, la evaluación debe reconocer la experiencia, comprender el sentido de la resignificación y transformar los saberes de manera permanente. ¿Listo? Pasamos, por favor. Llegamos aquí al punto donde vamos a hablar de las competencias. El IFE define como una competencia un saber hacer en un contexto consentido. De este modo, lo que plantea la competencia es una actuación idónea que emerge en una tarea concreta, no solo como parte cognitivo, y eso es muy importante, sino como un saber, no como un saber, perdón, sino como una acción. Es decir, ¿a qué hago yo con ese conocimiento? Hice un proceso cognitivo, ahora ¿cómo lo llevo a la práctica? ¿Y cómo lo demuestro? Una persona competente puede dar cuenta de qué posee, qué procesa y cómo transforma la información y a la vez hace evidente que se ha desarrollado la capacidad de comprender, hipotetizar, inferir, argumentar y proponer nuevos conceptos alrededor de cualquier tipo de conocimiento. Este modelo, este tipo de enfoques pedagógicos nos ubica en un escenario que va más allá de la transformación de la educación, porque requiere replantear enfoques, replantear miradas, replantear necesidades sociales, mecanismos de abordaje y cambios culturales. Y esto implica necesariamente y urgentemente un cambio de mentalidad, que es lo que estamos haciendo en este momento con la coyuntura. Estamos cambiando la mentalidad de la educación tradicional del aula y clase y abriéndola a un sinnúmero, un sinfín de diferentes pedagogías, de nuevas herramientas y sobre todo de nuevos enfoques y entender al estudiante desde otras perspectivas. Pasamos, por favor. Pasamos, por favor. ¿No?
Lo anterior nos lleva a analizar qué competencias está exigiendo el siglo XXI. Y nos está exigiendo, primero, cambiar la manera de pensar. ¿Y cómo se cambia? A través de la creatividad e innovación. Y esto es una capacidad para generar ideas originales que tengan un valor en la actualidad, interpretar distintas formas de situaciones y visualizar una variedad de respuestas ante un problema o circunstancia, un pensamiento crítico, es decir, interpretar, analizar, evaluar y hacer inferencias, explicar y clarificar significados por medio del respeto mutuo y de posturas críticas que nos llevan a críticas constructivas y propositivas. Y la resolución de problemas, que es la capacidad de plantear y analizar problemas para generar alternativas con soluciones eficaces y específicas. Es decir, a partir de la creatividad de la innovación, generamos unas ideas. Luego, esas ideas, aparte, por medio del pensamiento crítico, las interpretamos, las analizamos, las evaluamos, las discutimos y las clarificamos para llegar a un resultado, que es la solución a las propuestas o los problemas que se les presenta a los estudiantes, tanto en el ámbito académico como en el personal, para que a través de sus conocimientos, de lo que van adquiriendo en la escuela o en el colegio, tengan las competencias específicas para afrontar los retos de la vida real. Ahora, también nos exigen cambiar la manera de trabajar. ¿Y cómo se cambia? A través de la comunicación, desarrollar una habilidad en la comunicación, tanto en la lengua materna como en otras lenguas. Sabemos que es muy importante hablar un segundo idioma, tercer idioma, porque eso nos va a abrir el mundo. Pero también es importante sabernos expresar y saber expresar nuestras ideas y lo que nosotros queremos en nuestra propia lengua materna. Y también una comunicación asertiva con los demás, con nuestros interlocutores. Observamos muchísimo en todos los ámbitos, no solo en el educativo, sino en el empresarial, etcétera, que hay un problema de comunicación. A veces no sabemos decir o transmitir lo que nosotros queremos y podemos llegar a malentendidos, a malinterpretaciones, o que realmente nunca nos entiendan qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que somos capaces, y eso y esto se evita a través de un desarrollo comunicativo asertivo. Otra de las maneras de trabajar es por medio de la colaboración, y es decir, la capacidad de trabajar de forma efectiva con otras personas para alcanzar un objetivo común, articulando los esfuerzos propios como los comunes y los esfuerzos de los demás. Y aquí vuelvo a hacer énfasis en el trabajo colaborativo. Debemos aprender y debemos inculcar a los estudiantes a trabajar en equipo colaborativo, identificar y saber la diferencia entre trabajar en grupo y trabajar colaborativamente. Colaborativamente es una discusión asertiva, un intercambio de ideas, y a partir de ese intercambio de ideas se genera un producto, una entrega, una actividad, un resultado de forma equitativa. Entonces nosotros observamos muchísimos, un ejemplo claro de cuál es el trabajo colaborativo y cuál es el trabajo en grupo, que a veces no es tan efectivo, es las exposiciones grupales. Como docentes encontramos mucho el caso que los estudiantes se les pone una exposición en grupo, cada uno se plantea o reparte el trabajo, lo hacen muy juiciosos, buscan la información, pero no hay una discusión. En el momento de llegar a la presentación, los estudiantes lo hacen de manera individual, aunque sea grupo, lo hacen cada uno por su parte. Y si nosotros llegáramos a preguntarle la parte de la exposición que tenía de un compañero a otro compañero, los estudiantes no son capaces. Eso es un ejemplo claro de trabajo en grupo, pero no colaborativo. Un trabajo colaborativo sería que los estudiantes hicieran la búsqueda individualmente, la discutieran, la socializaran entre ellos, fueran capaces de tomar la palabra en cualquier momento de la exposición y llegar a unas conclusiones exponer unas conclusiones que llevaron previamente a través de la discusión. Y por último,
una competencia que debemos también cambiar es las herramientas para trabajar. Es una competencia que nos está exigiendo en este momento el mundo, que es la apropiación de tecnologías digitales. Y esto es la capacidad de explorar, crear, comunicar y producir utilizando tecnologías como herramientas. Hay un sinfín de herramientas tecnológicas gratuitas y de pago. Hay herramientas, hay diferentes herramientas en la web, recursos web 2.0, 3.0. Ya estamos hablando de 4.0 y tecnologías emergentes. Hay que investigar, debemos crear, potencializar en nuestros estudiantes esa curiosidad en esas tecnologías y a partir de esa potencialidad, de esa potencialización y esa curiosidad, inculcarles primero la selección de herramientas y qué va a hacer con eso. Ya están las herramientas dadas y la mayoría son gratuitas. Ahora, ¿qué voy a hacer con esas y cómo las voy a implementar en mi proceso de formación para que este proceso sea efectivo y me lleve al éxito? Y esto también nos lleva al manejo de información. Estamos expuestos a miles y miles de informaciones en la web. Encontramos con solo teclear una palabra, un concepto, darle un clic, nos llega miles de resultados. Tenemos que ser capaces de incentivar al estudiante a que acceda a esa información de forma eficiente, pero también que la evalúe de manera crítica y la utilice de forma creativa y precisa. Es decir, no creer en lo primero que nos llegue. Entonces, aquí nos toca que el estudiante sea consciente que tiene información. Nunca antes se había visto que el ser humano estuviera expuesto a tanta información. Ahora que acceda a esa información, pero con unos criterios de evaluación, de pensamiento, de manera crítica y que a partir de esos resultados y esa selección de información elija la más adecuada según el contexto y la lleve a la práctica. Y otra competencia que nos está exigiendo el siglo XXI es la manera de vivir el mundo. Y esto tiene que ver mucho con la proyección de nuestros estudiantes, es decir, qué metas me estoy, como estudiante me estoy poniendo y cómo voy a persistir en ese camino, cómo voy a sortear esos obstáculos. Y aquí juega un papel muy importante la resiliencia, la tolerancia a la frustración, el esfuerzo y sobre todo el diálogo interno propositivo. Es decir, a veces nosotros somos muy autocríticos y eso lo vemos mucho también con nuestros estudiantes. Tienen una frustración porque no llegaron en el primer intento al resultado deseado y se frustran y comienzan las autocríticas, pero esas autocríticas son negativas. Debemos cambiarle el chip a nuestros estudiantes y nosotros mismos también debemos cambiar ese chip. Es decir, que esa es la vida real. Vemos esas frustraciones, esos obstáculos en el camino. Ahora, ¿cómo voy a partir de todo lo que yo he aprendido en la escuela, en el colegio, en la formación educativa superior, cómo voy a utilizar estrategias para superar esas esos obstáculos? Una responsabilidad personal y social, y es la capacidad de tomar decisiones y actuar considerando en aquello que favorece el bienestar propio del otro y del planeta, comprendiendo la profunda conexión que hay entre ellos. ¿Qué quiere decir esto? Esta coyuntura nos ha dado muchos aspectos positivos. Primero, que nos abrió el mundo de la educación a otros escenarios. Segundo, que nos está cambiando la manera de pensar de cómo vivíamos. Esa coyuntura nos demostró que si usamos menos el carro, el aire se va a mejorar. Hemos identificado nuevas especies en Colombia. Ha bajado también el efecto invernadero, la sobrecalentación, sobre los efectos de temperatura elevada. Entonces, eso nos ha dado muchos elementos de mirar qué tan responsable soy yo como docente, qué tan responsable es nuestro estudiante y que él también asuma esa responsabilidad de cómo vive
su bienestar propio y cómo lo va a afrontar en el mundo real y cómo sus acciones en este momento tienen unas consecuencias para las otras personas y también para el mundo entero. Y por último, una ciudadanía local y global. Entonces, aquí es importante tener un rol activo, reflexivo, constructivo de la comunidad local, pero no solo quedarnos ahí, sino también en lo nacional y lo global. Es muy importante pensar en lo global, pero también tenemos que pensar en ampliar nuestras dimensiones y las tecnologías nos están creando eso, nos están abriendo el mundo con un solo clic. A partir de un clic podemos ver diferentes escenarios y más estas tecnologías emergentes como realidad virtual, recorridos virtuales, mundos inmersivos que nos están trasladando a escenarios simplemente con un clic y desde el computador o con un dispositivo en el mejor de los casos, un visor en el mejor de los casos. Entonces es importante también ver e influenciar esas maneras de vivir nuestra localidad y nuestro mundo. ¿No? Pasamos a la siguiente, por favor. Exacto. Y estas competencias, como vemos en la gráfica que me parece interesante, que es un árbol que se va abriendo, en ramificaciones, tienen tres componentes. Primero es el ser, que tiene que ver con los valores, con los comportamientos y con la humanidad del ser, que ya lo vemos, que lo mencioné anteriormente. Luego tenemos un saber, que es el conocimiento como tal. Es el conocimiento, los conceptos, las relaciones y que nos va a llevar al tercero, que es el hacer. ¿Qué voy a yo, siendo un ser que adquirí un saber, un conocimiento, ahora qué yo voy a hacer con eso? Y tiene que ver con las habilidades, las actitudes, el desempeño y los productos, o sea, los resultados de todo este tipo de conocimientos y proceso educativo y formativo que he llevado en el transcurso de la escuela primaria, escuela media, básica y media, y luego la escuela superior, en la formación superior, qué es lo que yo voy a producir para esta sociedad. Pasamos, por favor. Y aquí nos genera ya desde el ámbito de la educación los tipos de competencias que debemos tener en cuenta a la hora de formar a nuestros estudiantes. Primero tenemos unas competencias esenciales y estas competencias esenciales se subdividen en el aprendizaje autónomo, que en el contexto educativo es un proceso que estimula al estudiante para que sea autor de su propio desarrollo. Aquí lo impulsa, esa competencia lo impulsa para que construya por sí mismo el camino que debe seguir, el alcance del conocimiento que ignore y al tiempo disponga un método que le permita poner en práctica lo que ha aprendido. Es una competencia que le permite al ser humano dirigir de manera independiente los procesos de aprendizaje. Aquí es muy importante la autonomía de los estudiantes. Esta coyuntura nos ha cambiado la mentalidad, el chip. Y aquí ya no vamos a ser nosotros los docentes, los profesores, el centro de aprendizaje, el centro del modelo educativo. Aquí esta coyuntura nos está indicando que no, que el centro de aprendizaje debe ser el estudiante. Nosotros vamos a ser realmente una guía, un acompañamiento, un orientador en ese proceso de aprendizaje. Y por eso aquí el estudiante debe ser consciente de su autonomía, debe ser consciente de que es el autogestor de este nuevo modelo, de estas nuevas exigencias del siglo XXI. Y él es el responsable, yo diría que un 99% del éxito, del fracaso de este tipo de formación, porque bien, desde su autonomía, desde el conocimiento del metacognitivo, desde sus procesos de autorregulación, va a generar mecanismos para superar esos baches, para ir ajustando esos ritmos de aprendizaje, para ir ajustando lo que él identifica que no va por buen camino y terminar con éxito sus estudios. También tenemos una competencia comunicativa y que ya lo había expresado anteriormente, tanto en la lengua nativa como en la segunda lengua. Y estas competencias se encuentran establecidas de acuerdo a lo establecido por el ICFES, y el cual define que lo comunicativo en relación a las competencias interpretativas, argumentativas y propositivas
teniendo en cuenta esto, el estudiante se debe caracterizar por producir y componer información en forma oral, escrita y manifestar en sistemas sísmicos y no lingüísticos todo lo anterior. Y, y que lo va a llevar a interactuar en diversos contextos socioculturales, incluyendo procesos cognitivos y apuntando a diferentes propósitos y prácticas comunicativos como un individuo de agente social. Otra de las competencias esenciales que debemos potencializar en nuestros estudiantes es la socioemotiva. Y esta es la formación integral de nuestros estudiantes. Y aquí abarca diferentes dimensiones. Primero, el autoconocimiento, la autorregulación, la autonomía, la empatía y la colaboración a partir de un enfoque pedagógico. Es decir, que aquí el estudiante al desarrollar esta competencia logra reconocer y gestionar las emociones propias y lo de las demás a partir de un escenario colectivo. Y aquí es muy importante la empatía, que también es un tema muy actual en nuestra coyuntura educativa, sobre todo con los temas de bullying y acoso que se han presentado en los últimos años. Luego pasamos a otro tipo de competencias que son transversales. ¿Qué quiere decir esto, transversalidad? Que ya no se va a enfocar solo en una asignatura o en un campo específico, sino va a permear todo el proceso educativo, desde lo más básico a lo más complejo. Y aquí debemos también a la mano o atendiendo a las necesidades de las competencias del siglo XXI, hablar de sostenibilidad, entendiendo la sostenibilidad desde todos los ámbitos, de la sostenibilidad ambiental, sostenibilidad económica, financiera, social, etc. Y aquí determina el impacto de nuestras decisiones en el presente y en el futuro a través de nuestras acciones tomadas. Y aquí nuestros estudiantes deben tener la capacidad de proponer en este análisis procesos sostenibles en cualquier contexto. Debe tener una meta y un equilibrio permanente, es decir, lograr fomentar de manera individual y grupalmente un pensamiento complejo y de bioaspiración para generar soluciones innovadoras a los requerimientos que nos está exigiendo esta coyuntura. Y por otro lado tenemos una competencia de emprendimiento, pero aquí hago la aclaración que normalmente entendemos emprendimiento como crear empresa. Eso es un concepto limitado y a veces erróneo de emprendimiento. Emprendimiento es ser líderes en lo que hacemos. Y eso que necesitamos en este momento actual y hacer conscientes a los estudiantes. Que a partir de diferentes procesos los estudiantes sean líderes en las diferentes acciones, en los diferentes procesos, en los diferentes contextos en los que él interactúa, para generar una preservación de recursos tanto intelectuales, financieros, ecológicos y sostenibles y a nuestra sociedad. Y por último, hablamos de la competencia colaborativa, que ya también lo mencioné, es el desarrollo, es el resultado de un proceso individual y colectivo, el cual sea por un intercambio de ideas, una constante interacción con los demás y por lo tanto se deben desarrollar estas actividades en la academia, es decir, en nuestra labor como docentes, en nuestros cursos, de manera colectiva, teniendo en cuenta requisitos de calidad y parámetros de acción éticos y profesionales. Y ya para finalizar las competencias transversales, la que nos está exigiendo esta coyuntura, la competencia digital, que es donde identificamos que teníamos mayor debilidad. Y para ser digital, el ser digital es una de las características fundamentales del siglo XXI. Esta mañana yo les socializaba el término, ya no, o sea, habla de nativos digitales, y yo creo que ya superamos ese concepto de nativos digitales para irnos a unos conceptos de nativos virtuales. Y esta coyuntura nos está llevando a eso, a la virtualidad de todo, a la virtualización de los trabajos,
de nuestro sector productivo, a la virtualización de nuestros contenidos y a la virtualización de nuestra educación. ¿Estábamos preparados o no? Es el interrogante. Ahora, ¿cómo yo afronto ese reto? ¿Cómo yo me vuelvo un ser digital, un ser virtual? ¿Y cómo hago consciente a los estudiantes? Y más en nuestro contexto latinoamericano. También hablábamos de los problemas de conectividad, los problemas de acceso a tecnologías en diferentes regiones, sobre todo las regiones rurales, que ahora que no cuentan con servicio de internet constante o no tienen luz eléctrica. Y ese es el planteamiento, esos son los retos que nos están exigiendo esta coyuntura. A partir de lo que tenemos, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo nos potenciamos nosotros como docentes en esa competencia digital y cómo potencializamos a nuestros estudiantes para afrontar esos retos que nos está exigiendo la coyuntura y la contingencia del COVID? Yo creo que, ok, sí, perfecto, ya iba a finalizar, pero, ok, ahora, ¿cómo voy desarrollando o cómo puedo analizar este tipo de competencias? ¿Qué competencias? Esas competencias van de la mano de unos resultados de aprendizaje. Esos resultados de aprendizaje también van de válgase la redundancia, resultan de los conocimientos, de diferentes habilidades y unos tipos de evaluación que debemos hacer constantemente. Esta mañana John hablaba de la diferencia de evaluación y calificación y estoy totalmente de acuerdo. Yo a mis estudiantes, sobre todo en modalidad virtual, yo les hablo que para emitir una evaluación se tienen que hacer unos pasos previos. Primero se hace una corrección, después se hace una retroalimentación y a partir de esa retroalimentación del proceso se hace una evaluación del proceso, del producto como está, como que nos entrega el estudiante. ¿Y qué es ese producto? Simplemente la comprobación o la sustentación de las competencias adquiridas a través de unas diferentes actividades. Y esas diferentes actividades son simplemente evidencias. Y esas evidencias se califican o se evalúan, perdón, me corrijo, se evalúan a través de unos criterios de evaluación que son las rúbricas. Las rúbricas son fundamentales también en este tipo de modelos enfocados a competencias. ¿So? Entonces, esta era mi intervención. No sé si hay alguna pregunta o preguntas al respecto, dudas, etcétera. Bueno, yo siempre que se dialoga con Juan Carlos salen más inquietudes y más preguntas. Yo creo que lo que decíamos esta mañana era precisamente eso, que se hace la tarea cuando salen más inquietudes. Quizás llegar a decir, oiga, sí, estoy de acuerdo, sí me parece. A veces, bueno, dice, ok, entonces, hombre, no generó como mucha inquietud, pero en este caso hay varias inquietudes que se han venido acumulando desde esta mañana. Yo no sé si Calidad está por allí con algunas de las preguntas que se han venido realizando, pero yo quiero precisamente, Juan Carlos, aprovechar primero para agradecerte la intervención y también para preguntarte sobre el tema del aprovechamiento de otras herramientas en un reto particular de estas instituciones educativas, y es el tema de la conectividad que tenemos, en la limitación de conectividad. Entonces, desde tu experiencia y un poco en el enfoque de lo que queremos hacer en el convenio, en este componente, bueno, ¿qué herramientas ves tú que son súper viables para el trabajo con instituciones que no tienen el alcance de conectividad? Bueno, las herramientas colaborativas. Primero es fundamental en este tipo de convenios, el ambiente colaborativas para desarrollar primero esa competencia de trabajo, vaya a ser la colaborativa. Segundo, hay herramientas como los blogs, las wikis, recursos multimedia, recursos de la web, de la web 2.0, 3.0 que están al acceso de todos. Debemos tener una conectividad, eso sí, debemos tener un acceso a Internet. Puede ser limitado o no, y hacer un análisis de qué recursos tecnológicos tiene mi institución. ¿Tengo buena conexión a Internet? ¿Tengo buenos equipos o no? Y a partir de eso vamos identificando qué herramientas
podemos ir implementando en nuestro quehacer docente. Bien, Cari, pero bueno, hay un comentario que yo quiero apoyar también por allí, y es algo que tú tocaste, Juan Carlos, el tema de nuestros estudiantes los asumimos como nativos digitales, pero hemos evidenciado algo, es que están más relacionados con el tema de ser nativos de redes sociales o nativos de, digamos, otro tipo de escenarios, porque también se les ha dificultado. Pero yo creo que ahí hay un diálogo bien interesante que se puede construir, es precisamente el tema de la brecha digital y analfabetismo. Ahí llegó Homero, mire, Homero quiere intervenir en la... ¿Ese es Homero? No, ¿sí? Sí, es Homero y no quiere, quiere opinar, pero no, no. Entonces, un poco el... Tocas un punto muy importante, y eso lo hemos identificado también en nuestra universidad, sobre todo con los estudiantes que pasaron de la presencialidad a este tipo de clases asistidas por tecnología. Son muy buenos nuestros estudiantes manejando redes, el uso del teléfono en redes sociales, pero cuando se les cambia esa zona de confort, cuando se les presenta esa tecnología en otros escenarios, eh, presentan una primera resistencia a ese cambio, porque los estamos sacando del zona de confort. Estamos mostrando que los equipos no solamente son para redes sociales, porque tienen buenos, lo que hemos visto es que tienen buenos equipos, pero no saben utilizar esos equipos en otros escenarios que no sean redes sociales. Entonces, ¿qué hacemos nosotros a partir de esas herramientas que ellos ya tienen como redes sociales? Comenzamos a integrarlas en nuestras clases, en nuestros diferentes proyectos, y para que los estudiantes comiencen a fortalecer esa competencia digital, para que vean que sí hay otros usos, y sobre todo para el desarrollo de, de esas habilidades en la tecnología, que ellos, aunque ellos, por esta generación, ellos son muy hábiles, lo que pasa es que no han aprendido a utilizar esas herramientas en otros escenarios. Sí, yo ahí quisiera complementar una cosa que llevo pensando desde hace rato, que tiene que ver con ese uso de herramientas, y es recordar que las herramientas son una extensión de nuestra mente, ¿sí? Y como tal, lo potente de las herramientas es lo que nos permiten hacer y no la herramienta misma. Entonces, cosas como, por ejemplo, y en eso nuestros profesores del Rural Pasquilla nos podrán decir, puede que sea mucho más potente el trabajo con la radio comunitaria de la vereda que el trabajo a través de WhatsApp o otros mecanismos. Entonces, ahí también es una invitación a todos nosotros a entender que las tecnologías de la información, si bien estamos hablando de unas tecnologías de punta, también hay unas tecnologías que no son de punta, que son tan antiguas como podríamos hablar, ahí tendríamos un debate con acá mis dos compañeros, con el lenguaje como una tecnología, pero podríamos pensar es qué tenemos y cómo lo capitalizamos, cuáles son esos mecanismos y qué cosas nos permite, por ejemplo, el si abordo con una radio comunitaria, por qué la radio comunitaria, por ejemplo, para con los adultos es tan potente y tiene que ver con una historia compartida con el sonido, ¿sí? Más que con la televisión, ¿sí? Yo, por ejemplo, para dormir escucho audiolibros y caigo de una y viene de la historia de los cuentos que me contaban cuando chiquita. Bueno, y de todas las novelas que escuchaba en las tardes, ¿sí? Pero entonces es pensar que la tecnología es una extensión y que nuestra mente termina en donde esté esa herramienta. Y lo que le tenemos que trabajar alrededor de estas competencias a nuestros estudiantes es esas herramientas que desde acá nos permiten actuar allá y que desde allá nos permiten comprender el acá, ¿sí? Si hubiese esa diferencia. Con John probablemente tenemos la diferencia de ese allá y ese acá que acabo de mostrarles no es tan claro, ¿sí? Y yo estoy de acuerdo, eso depende de cómo se pare uno filosóficamente. Eh, Creo que lo más interesante de lo que nos presenta Juan Carlos es que es un abrebocas a lo que se nos viene. Es un contexto de las cosas que tenemos que discutir. Fíjense que vimos competencias, diferentes definiciones, diferentes categorizaciones,
que las del siglo XXI, que las transversales, que las esenciales, etcétera. Y con todas esas, una pregunta que nos hacían es, con mis 10 materias, 35 estudiantes por materias, ¿cómo las desarrollo todas? ¿Cómo hago? Hay un montón de preguntas que entonces tenemos que empezar a pensar y que afortunadamente no tenemos que resolver en este instante. Y que vamos a tener un espacio con John para poderlo trabajar. Eso era lo único que quería compartirles. Hay varias inquietudes, Cari, hay cosas muy chéveres. A las personas que están en la comunidad no se asusten, la plataforma, como es una plataforma que está para eventos, pues la plataforma no deja que veamos la sala de chat con todos los participantes, no hay ningún inconveniente, nosotros nos estamos leyendo a todos los que están comentando, no se preocupen. Hay varias cosas, una cosa que yo creo que aquí coincidimos, es un comentario con una pregunta, Juan Carlos, yo creo que coincidimos precisamente con lo que teníamos esta mañana, y es nosotros, dice Karen Susana Costa, nosotros los docentes también salimos de la zona de confort y darnos cuenta de que las herramientas tecnológicas no son solo para la información, o sea, tenemos mucho potencial para interactuar con nuestros estudiantes, y también nos damos cuenta que hay un montón de materiales que estaban allí a la mano, como útiles, como herramientas, y que de pronto nosotros desconocíamos, pues las lógicas a las que veníamos acostumbrados, ¿no? Llegar con el tablero. Yo comentaba un poco la experiencia de nosotros, los docentes universitarios, un compañero que apreciamos mucho, pero pues un profe de vieja escuela, así, súper guerrero, de llegar con marcador y ya casi en piloto automático, porque todo está ahí. Después de muchos años, el estudio está allí y su conocimiento, pero cuando nos pasó esto, tuvo que sentarse y decirnos, oiga, ¿y ahora yo qué voy a hacer? O sea, ya no tengo que usar el marcador, tengo que buscar otras estrategias, y fue cambiar el chip también y reconocer. Y pongo un ejemplo muy concreto de esos profesores que dijeron, oiga, póngame un monitor estudiante que me enseñe a manejar algunas herramientas porque ellos son los que están más familiarizados. Y fue un proceso también bonito, o sea, la pandemia también trajo procesos bonitos en los que se acompañaron otro tipo de aprendizajes. Eso también es muy interesante. Y en este proceso yo quiero dejar una frase que he usado en varios escenarios, es no satanizar la tecnología porque ya no podemos evitarlo, no por un miedo a que nos consuma, sino es, oiga, ¿por qué le tuvimos tanto miedo por ejemplo, al uso del celular? Y ahora nos preocupa que un estudiante no tenga un dispositivo que conectarse. O incluso yo recuerdo mucho, fui docente de colegio varios años y aparecía el reglamento del colegio, decía, es prohibido usar celulares. Decía, ya no se puede prohibir usar el celular porque es como vamos a aprender, es la tecnología que tenemos que usar, el dispositivo. Entonces yo creo que ahí hay varias cosas. Hay personas que se tienen que retirar, no hay problema, las grabaciones van a quedar aquí, por favor. Tengan en cuenta, las grabaciones es un material que les queda a todos. Juan Carlos, un comentario para el cierre frente a eso, y yo creo que damos paso a la otra etapa. Bueno, sí, exacto. Como tú dices, es perder el miedo, salir de esa zona de confort. Las herramientas están dadas. Los diferentes tipos de tecnologías, puede ser tecnologías que ya están, y reciclar ese tipo de tecnologías o las tecnologías que están en este momento, las tecnologías llamadas emergentes. Es perder el miedo, salir de la forma de confort, revisar también cómo estamos evaluando a nuestros estudiantes, porque también eso tenemos que replantearlo. Si seguimos en esa necesidad de calificar y ponerle un quiz o un examen de 50 preguntas a un estudiante, o más bien lo cambiamos por un proyecto donde nos están demostrando a través de diferentes evidencias que adquirieron esas competencias, que es lo que buscamos realmente en nuestra formación. Entonces, es una invitación también a eso, a cambiar la mentalidad, a cambiar y a usar todo lo que tenemos a la mano, nuestros recursos tecnológicos o de nuestras regiones también, y aprovecharlos al máximo.